És fill de classe treballadora. Els que el coneixen el defineixen com un home senzill, humil, honest, dialogant i tranquil. Activista social i polític, compromès amb el seu entorn, ha ocupat càrrecs de responsabilitat a Súmate i a l'Assemblea Nacional de Catalunya. Ara ha decidit fer un pas més i s'incorpora com a independent a aquesta candidatura actual. Jo penso que segur que amb ell farem molt bones migues. Rebem amb un fortíssim aplaudiment a Gabriel Rufián. Qué difícil es hablar después de Manuel y de Esther. Menos mal que hoy me toca antes que Uriol. Igual se olvidan lo que digo. No, podría hablar durante horas de esta candidatura, de esta propuesta política, de los integrantes de esta lista electoral, porque rezuma dignidad y decencia por los cuatro costados, pero permítanme que les hable de dos de ellos. En el año 2012, con 120 desahucios diarios, un señor, un hombre, un juez, se jugó el puesto. Plantó cara cuando nadie lo hacía y dijo que no iba a ejecutar un solo desahucio más. Después se convirtió en una de las caras visibles de este proceso. Es Santi Vidal y tenemos el honor de que forme parte de esta candidatura. El otro no necesita mucha presentación. En el año 2004, siempre lo cuento, aún estudiaba y hablábamos mucho de política de la universidad y estábamos muy enfadados. Nos estábamos dando cuenta ya que ese Estado, llamado Estado español, no era lo que decían que era. Y recuerdo que se me acercó un amigo con el cual yo hablaba mucho de política y me dijo: he visto a un tipo que hace y dice lo que nosotros hacemos y decimos en los pasillos, en las aulas, en el bar. Le ha dicho a PP que son lo que son. Denuncia la enorme regresión democrática del Estado español. Llegué a mi casa, puse el vídeo y vi a un diputado de Esquerra Republicana realmente siendo muy valiente. Era Joan Tardá y en mi inocencia pensé que si algún día me dedicaba a esto, yo solamente quería tener la mitad de decencia, dignidad y valentía y audacia que él. Se imaginen ser honores para mí formar parte de todo esto junto a él. Y yo estoy aquí, estoy en esto, defendiendo que este pueblo, como tantos otros, sea lo que quiere ser por un motivo, un solo motivo, un motivo personal. Porque yo soy nieto e hijo de aquellos que llegaron a esta tierra hace tanto tiempo, como tantos otros. En mi caso, andaluces. Ellos llegaron hace 55 años, unos desde la tierra del olivo, desde Jaén, y otros desde la tierra del poeta, desde Granada. Quizá por eso ahora me llaman el poeta del olivo. Y ellos aquí se dejaron literalmente la piel, literalmente. Aquí forjaron sus vidas, hicieron sus familias. Y esta tierra, a cambio, les otorgó una identidad que ya nunca abandonaron. Y estoy aquí y estoy en esto porque estoy convencido de que si ellos aún vivieran, estarían hoy aquí con nosotros, defendiendo el derecho a ser lo que quiera ser este pueblo. Ellos fueron muy poco a la escuela, como tantos otros de su generación. Uno fue albañil y el otro fue taxista, pero les sobró dignidad toda la vida y decencia para saber que la democracia iba a votar. Y que si no votabas, estabas en otra cosa. Y que si además votabas y ganabas y te decían que no, estabas en una cosa aún peor. Y estoy convencido de que estarían como tantos otros que hoy no están,
hoy aquí con nosotros. Ellos nos juntaban a todos los nietos y nos decían que nos tenemos que sentir muy orgullosos de ser catalanes, de ser la primera generación nacida aquí, porque el catalán, como tantos otros pueblos, tenía en el ADN la derrota. Había perdido un montón de veces, precisamente en pos de la estabilidad de aquellos que negaban su propia identidad, y que aquello era tremendamente generoso, y que con todo y con eso era un pueblo puntero en Europa y en el Estado español, y que tarde o temprano nuestra humilde labor era decirle a este pueblo que no había nada imposible, que lo imposible ya lo habían hecho ellos, y era llegar aquí y levantar sus casas, sus barrios e incluso ciudades con las manos, de la nada y sin nada. Tener luz donde no la había, tener agua donde no la había, tener un techo donde no la había. Aquello era absolutamente imposible, lo hicieron. Y nuestra humilde labor como herederos de aquellos que habían llegado a esta tierra era decirle a este pueblo que no había nada imposible, que un proceso de autodeterminación no tenía nada imposible, que ganar un país en una urna no tenía absolutamente nada imposible. Y podríamos seguir hablando de los 16.500 millones de euros que salen de este país para no volver, y de la cantidad de carreteras, hospitales y colegios que se podrían y deberían construir con todo esto. Podríamos seguir hablando de una gente, de una oligarquía, de un gobierno de los menos o de los más, que habla de un mundo sin fronteras, para no dejarnos votar, o ser lo que queremos ser frente a una urna, cuando ellos las levantan muy altas y con cuchillas en lo alto en Ceuta y Melilla. Podríamos ir hablando de esa misma gente que habla de una constitución sagrada, sacrosanta, inamovible, cuando ellos la cambian en una sola noche en el indigno artículo 135 de pago de la deuda por encima del gasto social. Quizá no es tan sagrada. Lo que ocurre es que aquella noche no votó un pueblo, sino que llamó una tal Merkel, un tal Obama, un tal Lagarde, y les pidió que la cambiaran y lo hicieron. Que ahora hablen de una reforma constitucional aquellos mismos es un acto de enorme hipocresía. Es más complicado que gane Belén Esteban reality que se haga una reforma constitucional en España. Yo, la verdad es que no sé si, bueno, quién no lo ve, no sé si ve Los Simpson. A mí cada vez que escucho, sobre todo a según quién del Partido Socialista Obrero Español hablando de reforma constitucional, me acuerdo del episodio de Monorraíl. Es un poco esto, ¿no? Reforma constitucional. Y podríamos seguir hablando de esa misma gente que dice que el castellano, por ejemplo, está perseguido o amenazado en Cataluña. El idioma que yo estoy utilizando hoy aquí, que también ha utilizado Manuel, y tantos de ustedes, y espero que nadie nos detenga a la salida. Y además en un país que tuvo un presidente cordobés llamado José Montilla. A mí me resulta muy complicado imaginar un presidente catalán según qué sitios del Estado español. Hay uno que lo puede ser, está continuamente pidiendo perdón por serlo. Dice que no es ni de izquierdas ni de derechas, pero hace muy poco, hace unos minutos, un tal Alejo Vidal Cuadras, que yo diría que no es muy progresista, ha pedido el voto por él. Igual. Ni de izquierdas. Podríamos ir hablando de esa gente que, por ejemplo, dice que votar separa, que una urna separa a la gente, cuando ellos tienen a 120.000 personas en cunetas 80 años después, o un mausoleo fascista en la capital del Estado pagado por todos, en el que va a reflexionar el ministro de Interior, no digo yo, lo dice él. Lo raro sería que estuvieran de acuerdo en lo que está pasando. Podríamos ir hablando de un tribunal constitucional que se acuerda mucho del artículo 155, para con un referéndum muy poco del artículo 47, para 500.000 desahucios durante 6 años. Podríamos ir hablando de esa gente que dice que Cataluña, si se independizara, se convertiría en una república medieval, que vagaría por el espacio sideral. Cuando ellos gobiernan un Estado con 750.000 familias sin ningún tipo de ingreso, con 800.000 personas sin asistencia sanitaria porque tienen otro color de piel, con un 32% de pobreza infantil, con 13 millones de pobres. Podríamos estar hasta la noche. Si eso no es medieval y si eso nos va a dar por el espacio, que vengan y nos lo expliquen.
Podríamos seguir hablando de todos ellos un montón de tiempo, pero es que les hemos ganado. Les hemos ganado. Hemos ganado una enorme maquinaria de poder y mediática que está llamando desafío, amenaza, botón rojo, golpe al voto de la gente, a una urna. Les hemos ganado y no lo reconocen, y lo raro sería que lo reconocieran. ¿A qué vamos a Madrid? A decirles que han perdido. Vamos a ocupar ese enorme espacio de poder, que guste más o guste menos, si no lo ocupará otro, como por ejemplo el chico que hablábamos hace poco, Albert Rivera, que le falta salir solamente en un programa de cocina. Tenemos que intentar no regalarle la imagen de Cataluña a esa nueva derecha barnizada, 2.0, cool, que dice que no es ni de izquierdas ni de derechas, como decíamos, pero es que al final tampoco son de derechos. Tenemos que intentar decirles a aquellos que decían que apoyarían cualquier cosa salida del Parlamento de Cataluña, que luego pasaron del apoyaré al cepillaré en muy poco tiempo. Tenemos que decirle a ese Partido Popular que se homologue a la derecha democrática europea, tan simple como eso. Tenemos que intentar, en definitiva, hacer aquello que ya lleva haciendo tanto tiempo Joan Tardá, Esther y tantos otros, preocuparles un montón, ocuparles un montón y sobre todo decirles a aquellos que siempre han ganado que han perdido y los que siempre habíamos perdido hemos ganado. Muchas gracias.